Bueno, estamos en diálogo ya con la visita de Enrique La Rosa, que les habíamos dicho que nos iba a estar visitando por aquí, y siempre es un gusto dialogar con amigos. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, Juan, muchas gracias por darme este espacio y bueno, corriendo del laburo, llegar hasta acá. Un placer estar acá contigo hoy. Enrique, no por edad, pero sí por tiempo, se puede decir que sos un viejo militante de los, digamos, de los ya a esta altura Estamos históricos, bien. claro, ya se puede decir que de los históricos del Partido Comunista, porque digamos los viejos históricos ya van quedando muy pocos. Entonces, como histórico uno nombra a los que tienen unos cuantos años. Te conozco desde hace algunos años y siempre están en la dirigencia del Partido Comunista. ¿Cómo ves al Partido Comunista del Uruguay hoy en día? Bien, yo estoy en el partido desde que volví a Rivera hace 22 años. Ponele que hace 21 o 20, no recuerdo más o menos cuándo fue que me afilié al partido. El partido a nivel nacional, a nivel departamental, ha tenido muchos cambios. Muchos cambios, ha tenido crecimientos y decrecimientos a nivel de afiliados, a nivel de estructura, a nivel de incidencia, pero siempre ha permanecido algo que acabas de tirar abajo, que son los históricos, que hay cosas que yo, y no porque sea, es gente que yo estimo mucho, ¿no? Gente que de verdad tiene años adentro del partido, ¿no? El Chumbo Chávez, La Yoya, Luis Carlos López, y bueno, Gesualdo. Felizmente los tenemos todavía, ¿no? Sí, sí. Y bueno, hay gente que se nos fue hace muy poquito, como el Ivo Díaz. Pero esa gente que hace mucho más tiempo que está que yo, y entre ellos y yo hay dos o tres generaciones de mujeres y hombres que han dado del partido que han sido permanentemente ahí. Nosotros no hay ninguna novedad porque es parte de nuestra estrategia, digamos, incidir en la clase obrera, ¿no? Y que la clase obrera, esto es quizás más importante que nosotros incidamos en ella, es que ella incida en nosotros. Muy vinculados estamos a sindicatos, pero también a los trabajadores que no están sindicalizados, porque también es una realidad, ¿no? Rivera es un departamento con muy baja sindicalización, aunque al igual que todo el país, en los primeros gobiernos del FA, la desindicalización aumentó y acá fue uno de ellos. Sigue siendo un departamento, al igual que en otras cosas, muy bajo asociativismo, hay poca cooperativa, hay poca asociación, como también hay poco sindicalismo. Digamos que están presentes todos los sindicatos grandes, eh, Toda actividad privada también, ¿no? sí, y todos tienen afiliados, pero son muy pocos los militantes. Eh, Hay sí, los privados, ¿no? La construcción, la forestación, el comercio, bueno, que son también las ramas de la industria más desarrolladas en departamentos, eso es natural. Pero con una baja sindicalización. Sí, obviamente, baja sindicalización, fruto de tanto la persecución de las patronales como también por cuestiones culturales, ¿no? Los trabajos en Rivera se empezó a término y muy corto término, somos más son trabajos casi que temporales, entonces también la sindicalización dura lo que dura el trabajo de ese compañero, por más que en casi todos los sindicatos hoy en día se promueve que cuando el compañero o compañera pierde el trabajo, sigue vinculada con el sindicato por un tiempo. Y ahí siempre hemos estado como Partido Comunista, y le reitero que no es ninguna novedad, pero también hemos intentado abrir más la cancha nosotros a que ingresaran al partido y al espacio Miduro, que es nuestro espacio político partidario y electoral, de mano de movimientos sociales. Estuvimos al lado de ellos cuando nacieron los movimientos de diversidad sexual, tuvimos ahí un rol importante en el inicio del movimiento, pero también con los varios movimientos afrodescendientes del departamento, o el cooperativismo en su momento, porque también ahí hay otras realidades de las que las riverenses y los riverenses se hacen carne antes de hacerse sindicalistas o antes de hacerse militantes de izquierda o militantes de cualquier partido. Uno primero es uno o una como trabajador, como clase obrera, diría un compañero hace mucho tiempo atrás, no sé si soy más explotado
por ser negro, por ser gay o por ser trabajador, me dijo un compañero. Entonces esa múltiple explotación, o por ser mujer, ¿no? Esa múltiple explotación hace que cuando vos salís de la parsimonia, salís de la quietud y querés militar en algún espacio, a veces no militás directamente en el sindicato, o en el sindicato y no en el movimiento de diversidad sexual o el movimiento feminista, porque en el capitalismo uno es afectado por tantos lugares que a veces el lugar que más te mueve ni siquiera es el que uno piensa que inicialmente sea. Yo conozco mucha gente que, militantes, por ejemplo, de la red acuífero guaraní, que no son, que no hay camaradas metros allí, pero conozco gente que está allí y que siente que defender el agua es su primer militancia, la militancia primera, es la por la que dedican horas de familia, que la familia pierde horas para que él esté allí o ella esté allí. Hay tantos lugares a donde militar, hay tantos espacios que nos piden nuestra presencia militante, que nosotros como partido político y partido de izquierda entendemos que es necesario incidir en ellos, pero sobre todo, y reitero, que nos incidan en nosotros, para que nuestra hoja de ruta sea diseñada por los movimientos sociales, sino que nosotros terminemos diseñando lo que los movimientos sociales deban hacer. Porque muchas veces, y esto va como autocrítica, pero también como enseñanza de mucho tiempo, como vos decís, ¿no? Ya que soy un histórico, de ver cómo los movimientos sociales son mucho más grandes y amplios que los partidos políticos, sean cuales sean, son mucho más grandes. Por eso, más de una vez, no se entiende, los que militamos en partidos políticos no entendemos por qué cuando hay marchas en movimientos sociales se pide que en las marchas no se marchen con las banderas políticas partidarias. Pasó hace poquito en el 8M, hubo una discusión allí con algunas compañeras. Y claro, porque los movimientos sociales se banderan con una razón social. Nosotros como políticos, como militantes políticos, de mi parte hablo acá específicamente, entendemos que todas las banderas sociales son nuestras también, ¿no? Nos solidarizamos con casi todas las campañas y peleas que hay que dar en la calle. Los movimientos sociales se embarcan en una específicamente, ponerle con la vivienda. O la comisión vecinal con lo que pasaba en la cuestión. Bueno, vos tenés muchas veces la comisión vecinal. Vos cuando estuviste haciendo aquella comisión, debes haberte reunido con blancos, colorados, con todo el mundo. La comisión estaba compuesta así. Claro, entonces la vida del movimiento social es mucho más rica incluso que la de un partido político. Y le corresponde a los partidos políticos todos, y más a los de izquierda, que nos sentimos más cerca de algunas metas y valores como el socialismo, estar abiertos a convivir con eso. De la misma manera que... Quienes nos están viendo por Facebook están viendo seguramente a Manuel haciendo desastre. ¿Cómo se llama? Manuel. Manuel Samagato. Estamos en vivo aquí, así que lo voy a sacar a Manuel porque se quede quietito por acá. Quédate acá en la UP. Quien está en el radio no sabe, el gato nos invadió. Y de la misma manera que digo eso, también te digo que muchas veces, hablando del partido, pero también hablando del Frente Amplio, es difícil poner un punto intermedio entre esa necesidad diaria que tienen movimientos sociales de defender lo suyo y lo que plantea los partidos políticos, ahora estoy hablando del Frente Amplio, y la dicotomía que hay, la distancia que hay entre esos dos lugares, ¿no? Y ahí estoy hablando de estrategias, de principios, de conciencia, ¿no? Y más ahora, que ya pasaron las elecciones, o sea, hoy, ya pasaron las nacionales, vienen las departamentales, las elecciones de más importancia, digamos, las nacionales ya pasaron, se están haciendo designaciones, en otros casos no, y hay definiciones que se están tomando ya como gobierno a nivel departamental y a nivel nacional, que entiendo yo que tienen que estar en ese punto intermedio de lo que los movimientos sociales y la población también, que no está movilizada y organizada en ningún lugar, pide, solicita, apuesta cuando vota, y lo que los partidos políticos están dispuestos a hacer o quieren hacer. Y para nosotros, ahí sí, como comunistas, es importante tender un cable a tierra para que eso no se pierda. Nosotros como Frente Amplistas, en nuestro primer gobierno, vos te acordarás que se vivió mucho eso, no lo vimos solo nosotros, el Partido Nacional, el gobierno que recién pasó, perdió un montón de cuadros políticos porque se fueron al gobierno y la estructura partidaria se perdió. Yo recuerdo muy bien
que una señora, cuando el Mides era, no recuerdo cuál era el local del Mides, eran los primeros locales del Mides, me dijo, sin temor a equivocarse, ¿dónde queda el Frente Amplio, el local del Frente Amplio? Queda allí, señor, en el local del Mides. Y yo no estaba equivocada, porque la población conoció a los frenteamplistas, a muchos frenteamplistas de Rivera, cuando fuimos gobierno. Entonces la gente entendía que los frenteamplistas están gobernando. En aquel momento, hoy en día ya en la oficina del Mides hay de todos los pelos también. Pero en el rol que teníamos como fuerza política solamente se entendía en el gobierno. Estoy hablando de Rivera, no a nivel país. Porque el trabajo militante de territorio, que siempre debe ser un partido político, no se estaba haciendo. La última vez que habíamos hecho en ese momento un trabajo de territorio, recuerdo que fue en la presidencia de Víctor Bachmann, y ahí sí me voy lógicamente para atrás. Que hubo un 20 años. Que hubo un desarrollo de las bases. ¿Viste cómo sos histórico? Así, ahora que lo despido. Y después hubo un momento de distanciamiento. Siempre cuando hay una nueva presidencia del Frente Amplio a nivel departamental, se viene con ese ímpetu de vamos a volver a las bases. Después, a veces sucede, a veces no sucede. Pero todo esto para resumir, que ahora en épocas que ya pasaron las elecciones nacionales, es importante no perder esos ámbitos con la gente, sea blanca, colorada o frente amplista, y con los movimientos sociales. Fundamentalmente. Enrique, el Partido Comunista se ha caracterizado fundamentalmente en los últimos tiempos por ser una voz que a menudo discrepa con una mayoría del Frente Amplio. Y hay gente incluso que hasta llega a decir, bueno, pero caramba, ¿por qué están ahí adentro? Bueno, están ahí adentro porque el Frente Amplio tiene esa particularidad de amalgamar personas que piensan de manera distinta, incluso de a veces que piensan de manera radicalmente diferente, como fue, por ejemplo, con la defensa de la papeleta blanca del último plebiscito. Sí. Hoy en día, habiendo asumido hace menos de un mes, el gobierno nacional, ¿qué lectura haces de la marcha hasta ahora del gobierno a nivel nacional? ¿Qué esperás? Y qué, si se puede saber, qué no te estaría conformando. Yo tengo unas cuantas cosas, y las del otro día acá hice un editorial, entre las que mencionaba unas cuantas cosas que a mí me parece que quedan en el debe y que me quedan de algunas dudas respecto a la marcha y al futuro del gobierno. ¿Cómo analizás vos esto? Sí, primero que hace poco que comenzó el gobierno, ¿no? Entonces muchas cosas están arrancando. Lo estoy diciendo en voz alta para convencerme a mí mismo. Porque a mí me llega mucha cosa, compañeros y compañeras y gente que ni siquiera es del Frente Amplio, ni te hablo que no son comunistas para nada, de gente de, che, ¿cuándo va a pasar tal cosa? ¿Y cuándo va a asumir Mengano? ¿Cuándo van a cambiar esto o aquello? ¿Por qué la gente lo dice? Primero porque la gente no es boba y sabe que se puede hacer, sabe que se puede cambiar. La gente no es tonta, sabe que los cargos de confianza política, los cargos ejecutivos son de confianza política, entonces hay una llave que enciende y apaga. Se llama confianza política. La encendí, perdí, me bajaron. Y eso es así, y la gente tiene razón en pensar que es así. Luego el tema de las contrataciones, cómo esas personas, los nuevos, o sea, los nuestros que ahora van a tomar esos cargos de gobierno, pasan por cuestiones administrativas, y es ahí a donde hasta yo incluso tengo que hacer un poco de ejercicio de paciencia, porque hay cosas que, por ejemplo, varios de los ministerios se llevaron guardado un montón de cosas, o sea, se quedaron con contratos hasta diciembre del año que viene. Diciembre de este año, perdón. Muchos cargos importantes en los ministerios de elecciones departamentales y nacionales del gobierno blanco van a seguir en este gobierno hasta final de este año. Hay un caso, por ejemplo, este muchacho Sarabia que trabaja en el Mides en Rivera, que está contratado, Pablo Sarabia. Pablo Sarabia, que está contratado
que creo que es un director adjunto, o eran cuando Natalia López era directora, y sigue contratado. Imagino yo y espero, y lo digo porque desconozco cómo va a suceder, que no siga como director adjunto porque es un cargo de confianza política. Porque además el muchacho, que este señor, no es un técnico formado en las huestes del MIDES. Eso para dar un dato, ¿no? Que está lo que la gente necesita, que la necesita con razón, que la gente tiene razón además en decir que políticamente se puede sacar los cargos de confianza. ¿Por qué los cargos de confianza política? Pues son los que toman las decisiones locales. A nivel central se toma la directriz y acá en Rivera se dice, bueno, esta directriz en Rivera se llama así, se baja a tierra. Y eso que en baja tierra son personas con cargos de confianza política. Y hay otras, por ejemplo, el INAU, ¿no? Todavía sigue sin... me preocupa que no haya designación. Puedo no estar de acuerdo con algunas designaciones, pero que no hayan designaciones, a la fecha que estamos, me decía una persona hace poco, es por lo menos irresponsable, es irresponsable. Acabo de consultar justamente a una persona de mi confianza al respecto si había novedades y me confirma que no, todavía no, y que posiblemente por algunos días más no haya novedades al respecto. Yo sé que hay un rombo económico, hay cuestiones económicas adentro que estos muchachos que se fueron recién, el Partido Blanco, la coalición, nos dejaron adentro, que tienen que ver con el presupuesto. Entonces eso generó que muchos cargos de confianza política también se terminaran transformando en cargos administrativos. Compañeros y compañeras frente amplistas, ¿ah? Que se entienda que son frente amplistas, que ya trabajan en una unidad ejecutora del Estado, en un ministerio, que para no contratar a alguien de afuera, se eligen esos compañeros. ¿Se entiende? ¿No? Hay un territorio de funcionariado público que se identifica con el Partido Nacional, otro con los Prados y otro con el Frente Amplio, porque pareciera que supuestamente no tenemos, por lo menos hasta que se vote el nuevo presupuesto que va a ser en junio, condiciones de hacer esas designaciones directas. Pero hay otras que no entiendo para nada. ¿Y por qué? Porque parte de donde vos decías, ¿no? Que nosotros los comunistas siempre tenemos opinión casi sobre todo. Y no tenemos solo porque tenemos, es porque entendemos que todos los procesos previos a las elecciones, los debates que se dan en la mesa política, nosotros somos muy, bueno, vos lo sabés, somos muy atados a la orgánica. Y no atados porque seamos hijos del masoquismo, sino que entendemos que la estructura, si hay una confianza en la estructura y se define algo en la estructura política partidaria y que responde a lo que la gente pide en la calle, es así que se debe hacer. En la última elección, entró mucha gente al Frente Amplio, mucho votante, que es importante que el votante vote al Frente Amplio, que las personas que son blancas y coloradas terminen definiéndose por el Frente Amplio. Y también entraron varios dirigentes, entre comillas, de los partidos tradicionales, a algunos sectores del Frente Amplio, y termina habiendo designaciones como la que se le dio al Beto Araujo, el Ministerio de Vivienda, que la verdad no se entiende. Porque conocer sobre vivienda sé que no conoce, y además, hoy en día, no sé siquiera si es afiliado al Frente Amplio. Y no es porque yo quiera ese cargo, sino porque entiendo que las directrices sobre vivienda las va a dar la ministra y quien debería llevar adelante debería ser alguien de la fuerza política, que tuviera la confianza de la fuerza política del Frente, estoy hablando del Frente Amplio. Algo más de trayectoria, por lo menos, dentro del Frente, ¿no? Sí, algo más de trayectoria dentro del Frente, o que me digas que es el arquitecto social adorado por todos, y no lo es. A mí se me había asegurado que en la nueva administración los cargos iban a considerar mucho ese tema de no tanto la cuota política de los sectores, sino la probidad o la idoneidad para ejercer los cargos. Creo que ese es un caso, el que vos mencionás, que no le veo la idoneidad por ningún lado. Y que conste que no tiene que ver con la persona. Absolutamente nada. Yo también le tengo enorme aprecio al Betito Araujo, nada que ver por ese lado. Sí, sino que tiene que ver con la definición que termina tomando su sector, el sector que él hoy en día entera, que es el FPP, pero también el Frente Amplio en su totalidad,
en esa decisión, que de verdad, como decís, hago parte de los mismos ámbitos de militancia que todos los frentes amplistas, y yo tenía la misma información que vos acabas de decir, y no condice con ninguna. Y hay otras designaciones que se demoran tanto, o se demoraron tanto, como era el propio director del hospital, como Toriani. Y ese proyecto que nos presentó ante la sociedad, que en algún momento va a tener que comenzar. Entonces, me puede decir, bueno, son demoras del comienzo. Bueno, espero que sean solo demoras del comienzo. Pero en esa demora se van generando errores importantes. Primero como eso, ¿no? Para elencar de nuevo. Las faltas de designaciones que existen. Las demoras de designaciones que hubieron y las faltas de designaciones que todavía se están dando. Y esas otras designaciones que no se entiende. Porque además esas designaciones terminan dando lugar a que compañeros, y ahora sí, de nuevo hablo del Beto Araujo, termine siendo portavoz de algunas cosas que él entiende que son noticia o que deben ser comunicadas, que son únicamente opinión suya propias. Y pasa por un desconocimiento de cómo funciona la fuerza política. Cuando el Beto Araujo dice el otro día de Nota de Radio, habla, dirige su opinión, que tiene todo el derecho de dar su opinión sobre la decisión que el Frente Amplio tomó sobre los candidatos a intendente, hiriendo en lo que estaba diciendo a los compañeros candidatos, demuestra que desconoce totalmente el funcionamiento del Frente Amplio. Y el modo que tenemos los Frente Amplistas, o que intentamos tener los Frente Amplistas, de debatir a la interna. El Frente Amplio tomó la decisión de tener 3 candidatos a intendente: Carlos Cabrera, Soledad Tavares y Ricardo Esteves. Y eso es lo que la fuerza política decidió, y es por lo cual todos y no es que no haya lugar para opinar diferente, claro que hay. Se llama mesa política, se llama comité de base, se llama tertulias radiales, pero con ese respaldo de la fuerza política. Y lo que él salió a decir el otro día, la verdad, molestó a un pueblo. Molestó, y no es la primera vez que sucede. Hay un desconocimiento, hay un desrespeto a la estructura orgánica. Y también quizás porque la estructura orgánica no esté tan cerca de la gente como debería estar. Pero cuando alguien dice algo contra un partido político, puede ser cualquiera, o son una figura del partido político, ya sea un compañero vivo y militante hoy en día o una figura histórica que ya no está, tenés que tener en cuenta que detrás de esa decisión política, detrás de ese nombre, de esos compañeros que se animan, pero no hay que animarse a ser candidato a intendente. Y más de un partido político que minoría en Rivera. ¿No? Va a estar tu cara en la calle, va a estar tu nombre. Cuando se sale a hablar de esos compañeros hay que tener un respeto enorme, y él lo tuvo en esa oportunidad, por lo cual me parece importante que las y los frente amplistas volvamos a tener ámbitos amplios, sinceros y consecuentes de militancia política, donde no vale decir cualquier cosa, me parece. En algunos momentos, Enrique, algunas designaciones fueron ofrecidas en otros gobiernos frente amplistas, fueron ofrecidas para que desde la mesa política, o de la fuerza política, mejor dicho, se decidieran esos nombres. Yo recuerdo, por ejemplo, al frente del hospital, fue la mesa política quien decidió un determinado nombre de una persona que en aquel momento representaba confianza y que muy pronto perdió, y después ha salido a recorrer distintos partidos políticos. ¿Cómo se logra, digamos, un consenso o hacer las cosas bien, digamos? Porque cuando lo hizo la fuerza política tampoco funcionó demasiado bien. Hoy en día no pasó la decisión por la fuerza, vino un verticalazo de quién sabe dónde, por acuerdos subterráneos por ahí, y tampoco funciona, porque es verdad, no comenzó siquiera la gestión, pero ya arranca de una manera que no todo es conforme, ¿no? Pasó con ese señor que estás diciendo, pasaron otras cosas también. Recuerdo que para algunos cargos en otras ediciones de gobierno frente amplistas hubieron... La elección del MIDES también. Sí, es lo que iba, ¿no? En el MIDES también pasó, que la mesa política listó una serie de nombres
y terminó siendo la ministra del momento, María Limendi, camarada mía, quien terminó definiendo qué es este. En esta última oportunidad, lo que se nos hizo saber a nosotros como direcciones departamentales, por lo menos hablo de la dirección departamental del partido, pero creo que fue igual para todos, que deberían constar 3 criterios: idoneidad, confianza política y planteo, determinación, que hubiera idea por detrás, ¿no? Que hubiera un programa por detrás. Las 3 cosas. Proyecto. Un proyecto por detrás, exactamente. Que la persona que no te propusiera, bueno, que no fuera que arrancó hoy, sino que tuviera un bagaje de atrás de experimentar, de llevar adelante esas ideas, ¿tá? Y eso se elevaba a instancias superiores, donde comisiones en cada uno de los ministerios, en cada una de las áreas, iban determinando, y también tener que ver los sectores políticos, quiénes iban a ser los directores departamentales y los directores nacionales y los ministros. O sea, al revés, ministros y directores nacionales y departamentales. Y la mesa política departamental, la actual, intentó, me parece que con muy buen criterio, que esos nombres también pasaran por la mesa política, que tuvieran un aval de la mesa política. Porque somos nosotros los de acá que conocemos quién es Velita. Porque yo puedo hacerme amigo de Facebook de Yamandu Orsi, decirle que soy esto, que soy lo otro, que soy un gran fotógrafo, y mañana dice, che, Rivera hay un tipo que es frente a mí, capaz, no sé. Le digo que Yamandu lo haya hecho, pero un día en una radio del interior del departamento de Rivera, un tipo en Montevideo llama al aire y dice, yo mismo hablé con fulanito de tal, un gran dirigente frente amplista, y le recomendé que para jefe de policía pusiera Mengano. Y lo peor es que eso fue cierto. No me estaba mintiendo el señor. Tenía el teléfono que hay que tener, llamó a la persona y propuso a ir. Por suerte eso fue una anécdota. No se designó a esa persona como jefe de policía, por suerte. Un Gernaro Gómez se llamaba ese por suerte no fue jefe de policía. Y Lo recuerdo. Y entonces la mesa política, con buen criterio, la mesa política departamental actual, quiso incidir allí. Y en algunos casos funcionó, por lo menos fue con cierto aval, o se hizo una ronda de llamadas, y en otras no tuvo nada que ver la mesa política. En esos casos que pasaron anteriormente, como bien decís, la mesa política tomó decisiones en específico, en el caso del hospital, y la persona que se designó terminó desolucionando a todos. ¿Cómo se hace para que funcione? En la práctica, en el error y volver a probar. No sé decirte cuál es la receta ideal y exitosa que deberíamos tener. Tengo una pregunta, Enrique. ¿Todas las designaciones de responsabilidad deben ser necesariamente encomendadas a militantes o a reconocidos frente amplistas? Y te pregunto porque hubo la intención de designar en el instituto, en la GIRCA, a quien ejercía la Secretaría Nacional de Drogas, el doctor Daniel Radillo, dirigente del Partido Independiente, que cumplió una función, a mi modesto modo de ver, muy buena, que no pudo llevar adelante su proyecto porque la propia coalición no se lo permitió, y que su gestión ha sido valorada afirmativamente por ex secretarios generales de drogas, ex secretarios nacionales de drogas. Finalmente no prosperó eso porque yo tengo mi sospecha, creo que le vino el verticalazo al Partido Independiente y lo hizo bajar. Él dice que no, que fue una decisión personal, pero me extrañó porque cuando leí esa noticia, todavía voy a su perfil, y él ya se estaba prácticamente aprestándose a tomar el comando del IRCA. Quiere decir que él tenía la intención de esa. Y por eso, es un hombre no frente amplista. Cuando la especificidad es tan grande en la tarea que se va a desarrollar, y cuando hay alguien, y sobre todo cuando se trata de la ciencia o incluso de lo social, estoy intentando recordar el nombre, vos lo sabés, aquel hombre
un especialista del tránsito que venía a Rivera. Lucas Fachero. Lucas, Fachero. yo no sé, no tengo ni idea de qué partido político es. Tampoco. ¿Ah? Pero El único ingeniero vial del país. el conocimiento y la confianza en lo que estaba diciendo y la demostración en pruebas empíricas le da una autoridad a ese tipo, ¿verdad? Impresionante. Entonces, yo creo que no cuando son cargos tan técnicos, cuando son cargos técnicos y tan técnicos como estos que vos me nombraste, me parece que no tiene que ser necesariamente un compañero o compañera frente ampista, pero sí debe haber un cargo, no sé si es un cargo adjunto, pero debe haber un seguimiento político. Bien. Porque la técnica por la técnica es como la política por la política, ¿no? Termina siendo vacío eso. El medio termina transformándose en el fin, ¿no? Y los tecnicismos también corremos ese riesgo de ser enormemente tecnócratas para cumplir con un plan sin tener lo humano del medio. Yo creo que hay que ver un punto intermedio, acompañado de alguna manera cuando haya designaciones. No estoy hablando porque esto suena mucho a comisario político en la época de la Unión Soviética, pero no es eso. Suena eso, pero no es eso. Enrique, infelizmente se nos fue el tiempo. Yo te había dicho algo así como 20 minutos, realmente nos pasamos largamente, pero creo que daría el tiempo invertido de esta nota. Salió una nota muy jugosa realmente, que los vecinos van a poder volver a escuchar y ver con imágenes mañana por la mañana del canal de YouTube del Biombo de la Abuela. Muchísimas gracias por tu presencia, por la confianza en el programa. Gracias, Juan.